Somos tu voz. Nos conectamos con Bogotá, Colombia, para conversar como siempre con nuestro querido colaborador Moisés Chocrón. Él es analista internacional. Moisés, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Vanessa, a todos los que nos escuchan y los que se han conectado a través de @chocterapia en Instagram. Varios temas para conversar hoy, estamos seguros de que el tiempo sí nos va a rendir, comenzando por esta escalada que ha habido en el conflicto en el Medio Oriente. Prácticamente la comunidad internacional, el mundo en vilo, por lo que dicen pudiese ser una posible guerra entre Israel y aliados de Irán y Líbano. Incluso veíamos que el fin de semana, por ejemplo, Estados Unidos le pedía a sus ciudadanos que salieran inmediatamente del Líbano, Reino Unido también. Pero ¿qué es lo que ha hecho que este conflicto escale? ¿Cuáles son los riesgos que para ti ahora cobran mayor relevancia? Bueno, el porqué es una serie de golpes militares que ha dado Israel a diferentes líderes de organizaciones consideradas terroristas como Hamas o Hezbollah. Recordemos que en el Medio Oriente no hay solo una facción o un solo, de hecho, en ninguno de los actores que podemos observar hoy, ni siquiera dentro del propio Israel hay una sola facción. Israel también tiene, así como tiene un gobierno, también tiene una oposición, que de hecho hace menos de 2 años había logrado conformar un gobierno, pero lamentablemente por debilidades internas dio paso a un nuevo gobierno de Netanyahu, uno de los primeros ministros que más ha durado en el poder en Israel. Y así como pasa dentro de Israel, pues también pasa dentro del mundo musulmán y países árabes. No nada más la división religiosa, cultural de los suníes y chiitas, sino también las diferentes perspectivas, visiones que tienen varias organizaciones. Entonces, por ejemplo, podíamos encontrar hasta hace un año, podíamos encontrar una organización muy fuerte dentro de lo que consideramos o hemos llamado Palestina. Bueno, Palestina en realidad son 2 grandes territorios. El primero es Gaza, que es una franja que es está al sur de Israel y que colinda con el mar Mediterráneo, y también Cisjordania, que es lo que se llama el West Bank o el Banco Occidental, que es un territorio más grande que la franja de Gaza, que se encuentra entre Israel y Jordania. Allí no manda o cuando menos digamos no lo representa una sola autoridad. Sí es cierto que a partir del año 2005 Hamas se había hecho cada vez más fuerte dentro de Gaza, pero dentro de Cisjordania había una facción un poco más dada al diálogo y a la negociación política, que es la Autoridad Nacional Palestina, representada en este momento por Mahmoud Abbas, pero que además había sido representada históricamente y creada por ese gran líder palestino que se llamó Yasser Arafat. Así como podemos encontrar esta diferencia dentro de los territorios palestinos, también podemos encontrar diferencias en otros países vecinos. Entonces encontramos, sobre todo al sur del Líbano, la presencia del grupo Hezbollah. Hezbollah es considerado también, así como Hamas, una organización terrorista. También podríamos mencionar en Yemen la presencia de los hutíes, que es un grupo rebelde dentro del territorio yemení que lucha contra el gobierno del Yemen, que además también lucha contra el gobierno de Arabia Saudita, pero que proclaman para sí mismos pues la lucha contra Israel y el imperialismo en la región. Lo que ha ocurrido, y esto bien hace años lo definía un teórico de las relaciones internacionales, bipolitólogo de nombre venezolano, Moisés Naim, decía en su libro Ilícito que hay países que lamentablemente pueden ser procesos de guerras civiles, pueden ser procesos políticos internos muy severos, normalmente empiezan a fragmentar sus instituciones, y esta debilidad genera lo que él llamó estados fallidos. Es decir, formalmente es un estado, de hecho formalmente pertenecen a organizaciones internacionales, son reconocidas por otros estados, pero internamente están tan fragmentados que no se sabe quién representa al Estado verdaderamente, cuál es el gobierno. Incluso no se podría decir cuál es el gobierno de facto, porque hay varias facciones. El ejemplo más brutal de esto que les comento es Somalia, que es reconocido como un Estado, pero que tiene, cuando menos, llegó a tener hasta 4 gobiernos que se proclamaban a sí mismos como el representante legítimo del Estado somalí. Lo mismo pasa en este momento con el Líbano. El Líbano, más allá de toda su cultura, que los venezolanos, por cierto, conocemos muy bien gracias a la inmigración árabe en
en Venezuela en el siglo XX, el gobierno del Líbano tiene cierto reconocimiento internacional, pero cuando menos el control territorial de su frontera sur y de digamos, la región sur del Estado, siempre durante estos últimos 15 años ha estado bajo el dominio de esta organización, Hezbollah. Entonces, cuando Israel ataca el sur y ataca además como respuesta a unos primeros ataques que hace Hezbollah desde el sur de su territorio hacia Israel, por alianzas precisamente, un poco para ayudar a su hermana organización terrorista Hamas, pues lo que logra es eso, ¿no? Una respuesta en la medida en que Israel logra sofocar a la organización Hamas dentro del territorio de Gaza, pues tiene más margen de maniobra para atacar y repeler y hacer acciones militares sobre Hezbollah, que eso es lo que estamos viendo en este momento. No sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina. Yo me atrevería a decir que se tratan de organizaciones que actúan coordinadamente, porque no todas las organizaciones, por eso les hacía al principio la diferencia de las diferentes facciones en la región, porque no todas las organizaciones, así sean terroristas, son amigas. Es decir, teníamos al Estado Islámico hasta hace unos años y ella definitivamente, esa organización era enemiga de todos. Prácticamente solo se declaraba a favor de Arabia Saudita por un tema monárquico y hereditario del Islam, pero de resto era enemiga de todas las demás organizaciones, incluso de Irán. Entonces se trata de un movimiento coordinado entre cuando menos estas dos facciones, ¿no? Estos dos grupos terroristas, Hamas y Hezbollah. Están escuchando a Moisés Chocrón, él es analista internacional, pero ¿cuál es la capacidad que tiene Hezbollah de ir a una guerra con Israel, por ejemplo? Y además, Moisés, ¿qué papel juega aquí Irán? Hoy, temprano, hablaba uno de sus representantes y decía que era necesario castigar a Israel, pero se deslindaban de la escalada de violencia. Ellos decían, Teherán no es responsable de la escalada en el conflicto en el Medio Oriente. ¿Qué papel juega Irán y qué tanta capacidad tiene Hezbollah de ir a guerra con Israel, por ejemplo, que es lo que todo el mundo teme en este momento? No, bueno, sí hay que mencionar que Hezbollah tiene mayores capacidades que Hamas, y esas capacidades vienen dadas por una digamos, una independencia, una pseudo libertad que tiene dentro del territorio, ¿no? Ellos luchan, de hecho Hezbollah lucha contra el gobierno del Líbano por el control de la parte sur del Líbano, pero por otro lado no han tenido esa presión como sí lo tuvo Gaza por el gobierno de Israel, de bloquear la entrada de diferentes armas, financiamiento. Esto no lo ha tenido Hezbollah en el Líbano. Entonces es una organización que durante más tiempo ha tenido el control de facto del territorio, pero además la libertad de recibir finanzas, de recibir armamento, provisiones, y se sospecha, digamos que la sospecha es bastante fuerte y cierta, que es Irán precisamente quien financia este tipo de organizaciones en el Medio Oriente. Entonces Irán es además una especie de líder cultural en la región para los chiitas, a diferencia y por eso es que digo, bueno, uno podría decir, bueno, Irán y Arabia Saudita son países musulmanes, sí, ¿se las llevan bien? No, tienen visiones muy diferentes de lo que es el Islam, y consideran, por así decirlo, infieles, se consideran mutuamente infieles los unos a los otros, porque dicen, bueno, no, ese no es el verdadero Islam. Entonces, Irán es un líder regional para los chiitas y para un grupo de extremistas. Siempre en todas las religiones hay extremistas, así como dentro de la Iglesia Católica el Opus Dei, que son, por así decirlo, más ortodoxos que cualquier otra facción dentro del cristianismo. Bueno, también los ortodoxos dentro del mundo judío, los yizadíes, y también existe pues gente más extremista y ortodoxa dentro del mundo islámico. Irán ejerce un liderazgo efectivo, moral, religioso y cultural sobre estas facciones más extremistas. Escuchan a Moisés Chocrón, analista internacional. Vamos a cambiar de tema, aunque seguimos tocando el tema del extremismo, pero bueno, también ven con preocupación lo que está ocurriendo en Reino Unido. De hecho, el Parlamento ahorita está en descanso, digámoslo así, por vacaciones de verano, pero hay un grupo de parlamentarios que están pidiendo reunirse de emergencia a propósito de las protestas de la extrema derecha que se han desatado en Reino Unido, con mucha violencia en distintas ciudades contra la inmigración. La situación en el Reino Unido y en Europa en general
es bastante delicada en este sentido. Hemos visto, y eso se refleja en las últimas elecciones europeas, por ejemplo, cuando decíamos hace unas semanas ya que la derecha había ganado escaños y fuerza dentro del Parlamento Europeo, se debe específicamente a este tipo de problemas. Porque el europeo común dice, bueno, primero nosotros somos en nuestra mayoría cristianos, de diferentes facciones, anglicanos, protestantes, católicos, pero luteranos en Alemania, por ejemplo. Pero primero nuestros valores son cristianos. Segundo, nuestros valores sociales son democráticos, nuestros valores modernos son democráticos. Y tercero, tenemos una manera de dirimir nuestros conflictos socialmente, estoy hablando, pacíficos, ¿no? Hay jueces, tribunales, policías, y de repente llega una oleada inmensa de diferentes lugares del mundo, sobre todo el norte de África y del Medio Oriente, con un grupo, una constelación de valores totalmente diferentes a las nuestras, y además quieren imponer ese tipo de pensamientos dentro de sus comunidades, dentro de sus guetos, sobre todo en las ciudades más grandes. Eso ha pasado, ese fenómeno ha pasado en Alemania, ese fenómeno ha pasado en Francia, en Italia, en España, está ocurriendo con mucha fuerza, y ahora en el Reino Unido. Ya una de las pocas cosas en las que yo podría decir que estoy de acuerdo con Putin es precisamente eso. Hace unos años él decía, lo que está haciendo el Reino Unido y lo que está haciendo Francia es un suicidio. Ellos están permitiendo que entren a su país grandes oleadas de inmigrantes, sobre todo el norte de África en ese momento, y que vienen además de lugares muy conflictivos y pobres, además a agruparse, ¿no?, en guetos dentro de las ciudades, sobre todo las ciudades capitales, las más grandes, y quieren imponer dentro de esos guetos las leyes de los países de donde provienen. Es un error, y hay que educar a estas poblaciones, porque estas poblaciones vienen también de lugares, hay que decirlo, muy pobres y conflictivos. Muchos, por ejemplo, de los inmigrantes alemanes provienen del conflicto sirio. Entonces, tratar de, en lugar de que ellos vengan con su cultura, con su sistema de valores, hay que, de cierto modo, reeducarlos, que es también un proceso que se puede dar, porque sobre todo en el sur de los Estados Unidos, en la Florida, se da con los latinoamericanos. El latinoamericano que inmigra a la Florida tiene que, digamos, abrir el entendimiento al sistema de cosas allí, cómo se hacen las cosas allí. Y eso es lo que no se ha dado en Europa. Entender que, bueno, quizás esto es una visión muy occidental de mi parte, pero si precisamente vienes de un territorio con mucho conflicto social, económico, político, donde no se respetan los derechos humanos, las libertades civiles, quizás es eso precisamente lo que falló en tu país y lo que debes abandonar una vez que sales de tu país para vivir en una sociedad más pacífica y con una cultura diferente, donde los problemas políticos se resuelven de otras maneras. Entonces, ese ha sido el principal problema, porque Europa en realidad ha recibido casi de brazos abiertos en sus diferentes países a las diferentes oleadas de inmigración, pero no han sabido reeducarlas, por así decirlo, para que dentro de los sistemas internos políticos puedan adaptarse. Hay comunidades muy grandes sobre todo musulmanes e hindúes dentro del Reino Unido. Pero ¿en qué punto se convierte también como en un dilema ético, Moisés? Porque tú bien lo dices, Europa en líneas generales ha abierto las puertas o los brazos a migrantes, pero evidentemente llega un punto en el que se les ha convertido en un problema. Entonces, ¿en qué momento se convierte también en un conflicto o en un problema ético? Sí, evidentemente, y ese es el conflicto, es el principal conflicto que existe hoy en día en la opinión pública en España, porque hay partidos como por ejemplo Vox que dicen no debemos aceptar inmigrantes porque van a cambiar nuestra cultura, y la cultura española está a unas décadas de desaparecer. Ese es, digamos, el miedo que mete Vox dentro de sus votantes en España. Pero por otro lado están los socialistas, sobre todo el PSOE, que dicen no, pero es que necesitamos gente. Entonces también es un problema demográfico en España. Hay un problema demográfico sobre todo de las juventudes y de los pueblos en el interior de España, que han sido despoblados prácticamente.
Muchos españoles jóvenes hacen carreras universitarias y luego emigran a otros países europeos con más oportunidades económicas. Entonces, como podemos ver, no es un tema nada más migratorio mundial, sino también a veces regional dentro de la propia Unión Europea. Entonces, ahí hay un conflicto, como tú dices, ético, porque el PSOE por un lado dice, bueno, no nada más tenemos un deber con esos países porque pues somos Europa, somos democracia, somos libertad y queremos que el mundo viva como nosotros. También es en la medida en que Occidente se expande culturalmente, en esa misma medida el mundo se vuelve un lugar más pacífico. Y es un tema cultural, lo decía Samuel Huntington en su ensayo Guerra de Civilizaciones, porque efectivamente las civilizaciones tienden a chocar cuando son radicalmente diferentes, y eso lo hemos visto en China, Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita. Las culturas chocan cuando son muy diferentes. En ese sentido, precisamente, pues el conflicto ético sería aceptar a las oleadas de inmigrantes del norte de África y el Medio Oriente. ¿Está bien o está mal? ¿Sirve para España y sirve para esas poblaciones que están huyendo precisamente de situaciones difíciles en sus países de origen? Están escuchando a Moisés Chocrón, analista internacional. Para cerrar este tema, ¿qué hacer entonces, Moisés? Hay países como Alemania, por ejemplo, que han hecho más estrictas sus medidas migratorias, pero ¿qué hacer entonces? El qué hacer lo dicta la sociedad. En una sociedad democrática, el qué hacer es precisamente esta lucha que hemos visto en la opinión pública, hasta el punto en que voten por partidos que cierren o que abran el tema, ¿no? Es decir, en Italia o en Alemania, cada vez parece que la población se está decantando más por elegir a políticos anti-inmigración. Y eso va a tener como resultado leyes cada vez más estrictas contra la inmigración. Pero evidentemente en la democracia es un oleaje, no es un ir y venir. Entonces, en este momento en particular, se está radicalizando la mano dura contra la inmigración, pero en otros momentos ha sido diferente y es probable que en el futuro también cambie. Todo depende también de este efecto que les menciono, de cómo hacer para que las diferentes poblaciones inmigrantes se adapten al sistema social al que están llegando. Moisés, como siempre, te agradecemos por esta conexión y tu análisis que has compartido con nosotros. Recuérdanos tu usuario en redes sociales. No, muchísimas gracias a ustedes por compartir conmigo este espacio, y les recuerdo a todos los que nos escucharon, que quizás no llegaron desde el principio, que pueden ver este video, todo el contenido en @chocterapia, choc, como se escribe mi apellido, Chocrón, en Instagram. Gracias. Era Moisés Chocrón, amigos oyentes a quien escuchaban, analista internacional. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.